Buenas noches, realizo este video para poder explicar la actividad integradora necesaria para la aprobación de la asignatura complementos del álgebra. Voy a presentar una diapositiva. Bueno, aclarando porque lo solicita así el trabajo, utilicé una herramienta digital conocida como Notebook LM para poder realizar el PowerPoint o la presentación. En este caso, es importante aclarar que esta aplicación lo que permite es realizar una presentación visual a través de las fuentes que uno le comparte. En este caso es el trabajo integrador o la tarea o la actividad integradora. Así que bueno, en base a lo que realicé, la aplicación generó gráficos y explicaciones y demás. Bueno, en este caso, como dice el título, actividad integradora, álgebra lineal y geometría, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con la importancia también de poder interpretar geométricamente aquellos que resolvemos de manera analítica o algebraica. En este caso, más específicamente, abordado a una transformación lineal. Bueno, en primer lugar hay que explicar los elementos seleccionados para el problema en cuestión. En este caso, bueno, se pedía que se seleccione una matriz asociada a una transformación lineal o una transformación lineal asociada a una matriz y además una forma cuadrática. Bueno, se seleccionó la matriz que se ve en el video, la diapositiva. En este caso es una matriz simétrica, cuadrada, de orden 2 por 2. Bueno, a la cual vamos a asociar una transformación lineal, ¿no? O sea, esta función donde su dominio y su imagen son espacios vectoriales. Y a su vez asociar a través de su forma matricial a una forma cuadrática. Se seleccionó esta matriz más que nada para poder ilustrar de manera sencilla la relación entre estos elementos de la transformación, como son los autovalores, la diagonalización y la simetría. Bueno, primero y principal, para poder verificar que efectivamente esta transformación lineal asociada a la matriz simétrica es una transformación lineal, lo que se debe hacer es que esta función, cuyo dominio e imagen son espacios vectoriales, cumpla con dos axiomas, con dos propiedades. Una de ellas es la aditividad y la otra es la homogeneidad de la transformación. Por un lado, entonces, para poder realizar estas dos demostraciones, lo que tenemos que hacer primero y principal es definir qué es lo que necesitamos para demostrar. Para la aditividad vamos a necesitar a dos vectores, ¿no? En este caso, como estamos hablando de vectores en R2, vamos a estar hablando de pares ordenados de estos vectores. Un vector U de coordenadas x sub 1 y y sub 1, y un vector B de coordenadas x sub 2 y y sub 2. Entonces, una vez que realizamos esa comprobación sumando, ¿no? Asociando y conmutando, lo que tenemos aplicando también a su vez propiedad distributiva, podemos llegar a la conclusión que esa transformación lineal cumple con la propiedad o el axioma de la aditividad. En este caso, entonces, podemos decir que la transformación lineal es igual a la transformación de la suma de cada uno de los vectores. Y por otro lado, la homogeneidad, en este caso relacionado, ¿no? Acá lo que vamos a agregar es un vector de coordenadas x1 y y1 y a su vez un parámetro. Bueno, en este caso representado con la letra lambda. Ese parámetro para nosotros viene a simbolizar un escalar. Bueno, lo que se hace, ¿no? Es incorporar el escalar a la transformación, luego lo que se realiza es poder multiplicar a cada uno de los componentes de ese vector por el escalar, y luego lo que se hace es factorizar ese escalar, viendo que puedo expresar de esa manera que la transformación del escalar por el vector es igual al escalar por la transformación del vector. Entonces, como cumple con estas dos propiedades o estos dos axiomas, podemos decir que la transformación es válida.
Bien, luego el problema nos pedía los cálculos de los elementos, ¿no? O de estas características fundamentales dentro de la transformación, como lo son el núcleo, la imagen, la nulidad y el rango. Bueno, para calcular el núcleo, lo que se tiene que hacer es igualar, ¿no? A la transformación a, en este caso, un sistema homogéneo, ¿no? Un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Lo que hace entonces que nos da como resultado x0 y igual 0, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de la imagen, en este caso, para poder hablar de imagen, vamos a tener que tener en cuenta uno de los conceptos utilizados en espacios vectoriales, que es lo de vectores linealmente independientes. Y para eso es que se realiza, como lo podrá ver luego en la actividad, ¿no? Toda la demostración o el procedimiento para ver que esos dos vectores que están asociados a la matriz, ¿no? A las columnas de la matriz, esos vectores son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, van a generar una base, y en este caso vamos a estar hablando de la imagen de la transformación. Como la imagen de la transformación son estos dos vectores linealmente independientes que generan la base, decimos que es igual a R2. La nulidad tiene que ver acá eh, un poquito con el rango, para eso voy a hablar del rango después también, y esa relación que existe. Cuando calculamos la nulidad, lo que hacemos es igualar a cero la transformación. ¿Y cómo obtenemos esa nulidad? A través de la propiedad fundamental, que nos dice que el rango de la transformación más la nulidad de la transformación tiene que ser igual a la imagen. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta eso, podemos ya advertir que el rango de la transformación es 2, porque vuelvo a repetir, son dos vectores linealmente independientes, y el rango lo que establece es que la imagen, ¿no? Es la dimensión de la imagen en este caso, como es R2, el rango es 2. Por ende, la nulidad de la transformación va a ser 0, porque sí o sí tiene que dar que la suma tiene que ser igual a la dimensión del dominio. Y como el dominio de la transformación estaba compuesto por un vector, es 2 y cumple con esa propiedad. Bien, luego nos pedía también el cálculo de los autovalores. Para calcular los autovalores, lo que tenemos que hacer es la resta de los determinantes entre la matriz asociada en este caso y el producto de el autovalor, que es lo que yo necesito calcular, por la matriz de identidad. Bueno, eso nos tiene que dar igual a C. Por ende, ¿qué se hace? La matriz asociada de componentes 4, 1, 1, 4, se calcula el determinante en donde a la diagonal principal, que sería la diagonal compuesta por, en este caso, los unos de la identidad, se le resta el autovalor, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que concluye haciendo es que queda una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática de segundo grado, se puede aplicar la fórmula resolvente, ¿no? Si yo resuelvo el determinante, haciendo la diferencia entre el producto de la diagonal principal por la secundaria, e igualando a cero, me queda una ecuación cuadrática, que esa ecuación cuadrática, vuelvo a repetir, se puede calcular con la fórmula resolvente de Bhaskara, o también si se puede pensar en que 4 menos lambda se repite dos veces, estamos ante la expresión de una diferencia de cuadrados. De esa manera podría sacar fácilmente que uno de los autovalores es 3 y el otro es 5. Importante, al ser que estos autovalores sean reales, de valores reales y distintos, ya podemos hablar de que esta transformación va a tener un comportamiento asimétrico pero predecible. Y es un poco de una de las conclusiones que vamos a tener más adelante de la interpretación geométrica. Bueno, en base a estos autovalores podemos determinar los autovectores. Lo que se hace en este caso entonces es reemplazar ya por el valor de los autovalores, armar los sistemas de ecuación a través de una ecuación matricial, ¿no? Asociada,
Y en este caso ya puedo obtener los valores de los autovectores. Para lambda sub 1 igual a 3, o sea, el primer valor del autovector, se obtuvo un vector en donde las coordenadas de x y de y estaban asociadas a través de y igual a la menos x. Por ende, se eligió el vector 1 menos 1. Y para lambda sub 2 igual a 5, que sería en este caso el autovalor, se asocia al vector 1, 1, ya que son componentes iguales x e y al realizar las operaciones. Esto es importante destacarlo, que los autovectores son o representan las direcciones invariantes de la transformación lineal. Conservan su dirección y únicamente modifican su magnitud. Es decir, lo que va a pasar es que cuando un vector se encuentre con esta función o con estos autovectores, al tener que un autovalor fue 3 y el otro fue 5, lo que hace es, no le cambia la dirección, lo único que hace es estirarlo a ese vector. Por un lado lo va a estirar 3 veces y por otro lado lo va a estirar 5 veces. Ese sería como el cambio, la transformación que realiza sobre el vector. Bueno, la diagonalización. Acá lo que se... ¿Por qué se es diagonalizable? Bueno, ahí también aplicamos otro de las propiedades, y es que si posee dos autovalores reales distintos y además que son linealmente independientes, ya podemos establecer que la matriz es diagonalizable. Entonces, como son reales distintos y además eran linealmente independientes, ya decimos que es diagonalizable. Bueno, se hace un cambio de base, ¿no? En donde dentro de ese cambio de base lo que se hace es trabajar solamente con los autovalores. Lo que nos va a producir esta diagonalización es obtener la base, ¿no? La base que, como hablamos anteriormente ya, fue demostrada porque la imagen eran todos los reales, R2, ¿no? En este caso, entonces permitía establecer que los vectores encontrados formaban una base. Entonces, por eso está representado con 1 menos 1, 1. Bueno, se realiza entonces el cambio de base. Lo que pasa con el problema original, en este caso con la matriz, es que al relacionarlo con la fórmula cuadrática, aparece un término que involucra ambas variables, por lo que hace complejo después su análisis. Lo que permite este cambio de base y trabajarlo con en este caso con los autovalores, nos va a permitir multiplicar por 3 a una dirección y por 5 a otra, es decir, no involucrar a ambas variables, sino trabajarlas por separado. Y eso es algo importante para su interpretación geométrica. Entonces, lo que se hace a través de ese cambio de base es eliminar directamente el término que complica el análisis geométrico, que en este caso tiene ambas variables, por otro en donde solamente involucra las coordenadas de los vectores y a los autovalores. Entonces eso nos va a permitir hacer un análisis inmediato o una interpretación geométrica inmediata. Bueno, después tenemos que esa interpretación geométrica la podemos pensar como que en un principio lo que se obtenía era una circunferencia y que a través de este estiramiento de esos autovalores en el plano, ¿no? De esa longitud, se cambió a una elipse. Por eso, fíjense que dice ahí, giran el plano por 3 en dirección 1 menos 1, ¿no? Que son direcciones bastante características. Y por otro lado, por 5. No hay rotación porque es una matriz simétrica con valores positivos que no hace o no genera ninguna rotación ni inversión. Ahora bien, ¿qué pasó acá? Entonces, ¿a qué se trabajó? En un momento, para asociar los contenidos del que trata el curso, la asignatura, en este caso, empezamos por lo básico, ¿no? Que son las estructuras algebraicas, en este caso las estructuras fundamentales, y específicamente nos centramos en los espacios vectoriales. Y hablando de espacios vectoriales, vimos también sus elementos, ¿no? La base, la dimensión, la independencia lineal. En base a eso, después pasamos a la dinámica del espacio, es decir, a las transformaciones lineales, donde calculamos núcleo, imagen, rango y nulidad, utilizando esos conceptos básicos de las estructuras algebraicas,
o de los espacios vectoriales. Cuando demostramos una transformación lineal, también utilizamos dos de los axiomas fundamentales para también demostrar un espacio vectorial. Y por último, esa diagonalización y el cálculo de autovalores y de cambio de base y la relación con las formas cuadráticas por los que nos permitieron relacionar todos estos conceptos básicos. Entonces, para pensar un poco geométricamente, perdón, didácticamente lo que puede suceder cuando tratamos este tipo de ejercicios o de problemas del aula de un nivel secundario o superior, acá lo importante es que tal vez los alumnos realizan los cálculos correctamente, aplican fórmulas y demás, pero no llegan a comprender los conceptos o no lo ven por ahí desde una interpretación geométrica. Entonces, es ahí por ahí donde hay que empezar a plantearnos de poder empezar a incorporar herramientas tecnológicas, o en este caso, métricos o de simulación, que nos permitan por ahí asociar a esto del álgebra o a estos conceptos tan abstractos con su vínculo geométrico. Por eso acá dice, aprenden a calcular mecánicamente, pero pierden su significado, ¿no? Y lo que se busca es que entiendan que esos vectores permanecen invariantes bajo una transformación, ¿no? Entonces, ahí podemos verlo geométricamente. Entonces, acá lo que surge como propuesta didáctica es el uso de un software como GeoGebra, que es un software de geometría dinámica, lo que nos va a permitir simular gráficamente e interactuar, ¿no? Donde podemos hacer que los estudiantes manipulen este tipo de conceptos a través de los vectores, ¿no? Y cómo de esa manera lo único que hace la transformación es estirar o transformar ese valor multiplicándolo, ¿no? Ese vector multiplicándolo. Entonces, lo que puede hacer esta actividad, como la que se muestra, es explicar o demostrar cómo la diagonalización transforma la complejidad en simplicidad, perdón, permitiendo una integración perfecta entre el estudio algebraico y la realidad geométrica de una transformación. Bueno, esto ha sido todo la explicación referida entonces a eh, el trabajo integrado.